Resulta fascinante y a la vez un poco preocupante preguntarse por qué, con todos los increíbles avances médicos que tenemos hoy en día en resecciones anteriores, hay una cirugía específica para el cáncer de recto inferior que, bueno, parece haber tenido más dificultades, presentando tasas más altas de recurrencia y perforación. En la medicina moderna, uno esperaría que todos los procedimientos evolucionaran al mismo tiempo, pero los datos nos muestran una realidad diferente. En este análisis, vamos a desglosar exactamente la ciencia y hasta la pura geometría detrás de este enorme desafío médico. Hablamos de la escisión abdominoperineal, o AP por sus siglas en inglés, y vaya que tiene una historia fascinante, llena de desafíos anatómicos gigantescos. Vamos a examinar cómo hemos pasado de utilizar técnicas médicas de talla única a tener soluciones quirúrgicas supermodernas y hechas a la medida, diseñadas literalmente para salvar vidas. Para entender bien dónde estamos, primero hay que mirar un poco hacia atrás. Fíjense, allá por 1908, Sir Ernest Miles introdujo una operación que cambió el juego por completo. Décadas después, en los años 80, apareció la escisión total del mesorrecto o TME, y esto revolucionó y mejoró muchísimo las resecciones anteriores. Pero, al llegar a los años 2000, los médicos notaron algo alarmante. La técnica AP original se había quedado muy atrás, con tasas de fracaso bastante altas. No fue sino hasta 2007 que se introdujo un nuevo enfoque estandarizado llamado ILAPE para intentar solucionar todo este problema. Nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. Primero, veremos la historia de la escisión rectal. Número 2. El problema de la AP convencional. 3. Descubriremos 3 enfoques quirúrgicos a medida. 4. Hablaremos de las controversias actuales en el quirófano. Y 5. Veremos cómo mejorar los resultados oncológicos. Sección 2. El problema de la APE convencional, supervivencia y recurrencia. Antes de meternos de lleno, hay que dejar claros un par de conceptos médicos esenciales. La EP es, básicamente, la extirpación quirúrgica de la parte inferior del recto y el ano. Ahora bien, el CRM, o margen de resección circunferencial, es el límite exterior, el borde de ese tejido que se extrae. Y aquí está el detalle absolutamente crucial. El tejido en ese borde exterior tiene que estar completamente libre de cáncer. Un CRM positivo significa que el corte del cirujano pasó demasiado cerca del tumor y, trágicamente, se dejaron células cancerosas adentro del paciente. Para poner la magnitud de esto en perspectiva, durante un ensayo clínico importantísimo en Holanda, los médicos descubrieron que la tasa de perforación intestinal en plena cirugía APE era del 13.7%. ¡13.7! Eso se compara con apenas un escaso 2.5% en otras resecciones. Es una diferencia abismal. Es una probabilidad altísima de perforar el intestino y esparcir células tumorales sin querer durante la operación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué estaba ocurriendo esto con tanta frecuencia? Resulta que la gran falla de la AP convencional es un problema puramente mecánico, casi de geometría. Si observamos los planos de disección, es evidente cómo los cortes se curvan hacia adentro, formando una especie de cono. Esto crea una cintura muy estrecha en el tejido que se está sacando. Y claro, al hacerse tan angosto, ese tirón acerca el plano quirúrgico peligrosamente a la pared del recto y al tumor. Es decir, aumentan enormemente las chances de perforar o de dejar ese margen positivo del que hablábamos. Es un verdadero cuello de botella geométrico. Pasamos a la sección 3. 3 enfoques quirúrgicos a medida. El nuevo concepto de la APE. Aquí es donde la ciencia da un gran salto. El verdadero avance de hoy en día es que ya no existe un solo método para todo. Ahora es como hacer un traje a la medida. Dependiendo de si, por ejemplo, simplemente no se puede hacer una reconstrucción intestinal, o si el tumor amenaza peligrosamente los bordes, o si el cáncer ya infiltró los músculos cercanos, los cirujanos eligen entre 3 opciones: la AP interesfintérica, la ELAP o la AP isquioanal. Vamos a ver cómo cada una de estas maravillas se adapta a la anatomía única del paciente. Primero tenemos la AP interesfintérica. Aquí, la disección sigue un caminito súper estrecho justo entre el esfínter interno y el externo. Este enfoque es excelente en situaciones donde ya no se puede conservar la continencia, pero el tumor en sí no ha invadido las estructuras más externas. De las 3 opciones que vamos a ver, esta es la menos expansiva. Por otro lado está la ELAP, o AP extraelevadora. En este caso, el cirujano corta por fuera del esfínter externo y saca los músculos elevadores en un solo bloque junto con el mesorrecto. ¿El resultado? Se forma una especie de cilindro de tejido protector completo alrededor del tumor. Y listo. Con esto, esa peligrosa cintura anatómica de la que hablamos antes desaparece por completo del mapa.
Y finalmente, llegamos a la AP isquioanal. Lo que destaca aquí es la gran amplitud del corte. Requiere una disección ancha, siguiendo la fascia de un músculo llamado obturador interno, para poder limpiar absolutamente todo el compartimento de grasa isquioanal. Básicamente, es un procedimiento diseñado estrictamente para asegurar unos márgenes totalmente libres de cáncer cuando el tumor ya está muy avanzado y se ha extendido más allá de la zona central. Sección 4. Controversias quirúrgicas actuales. Una ciencia viva. Ahora bien, la medicina siempre está evolucionando y hay debates que siguen súper activos hoy en día. Uno de ellos es la posición en la que debe estar el cuerpo en el quirófano. Hay expertos que prefieren la posición boca abajo, conocida como navaja suiza prona, porque la visibilidad es fantástica y facilita muchísimo la enseñanza. Pero otros defienden la posición tradicional boca arriba, que evita el largo proceso de tener que voltear al paciente a mitad de la cirugía. Y fíjense qué interesante. Los estudios sugieren que la posición en sí no es lo que cambia el juego. Al final del día, si las técnicas estándar se mantienen de forma súper estricta, ambas posturas resultan igualmente efectivas. Todo recae en la meticulosidad del cirujano. Otro debate enorme es cómo reconstruir toda la zona pélvica después de extirpar tanto tejido. Cerrar la herida cosiendo directamente los bordes tiene un riesgo gigantesco de fallar si hubo radioterapia antes. Por eso, las alternativas son usar mallas biológicas o incluso usar colgajos de músculo del propio paciente, como del abdomen o del glúteo mayor. ¿Cuál es la mejor opción? Pues resulta que es una decisión completamente individual. Depende muchísimo del daño previo por radiación y de qué tan grande fue la escisión. Todavía no hay una respuesta única que sirva para todos los casos. Y llegamos a la sección 5, mejorando los resultados oncológicos, el objetivo final. Al final de todo este debate y de tanta complejidad técnica, la regla de oro se mantiene intacta. El objetivo absoluto tiene que ser extirpar todo el espécimen de una pieza, sin perforaciones y con los bordes de corte 100% libres de células tumorales. Lograr esto es literalmente lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Es lo que permite controlar el cáncer a nivel local y mejorar significativamente las tasas de supervivencia. Al final, no se trata solo de la técnica quirúrgica en sí, sino de la protección y curación definitiva del paciente. Pasar de usar una sola técnica para todo a enfoques tan a la medida como la LAP realmente ha cambiado las reglas del juego. Pero claro, la innovación médica nunca descansa. Con la llegada de los mapeos anatómicos en 3 dimensiones y los simuladores cada vez más precisos, el futuro promete ser increíblemente exacto. Esto nos deja con una gran reflexión final. ¿Hasta qué punto logrará evolucionar toda esta precisión quirúrgica para transformar por completo y asegurar la vida de quienes enfrentan el cáncer de recto inferior? Sin duda alguna, es un avance médico absolutamente fascinante.